La cena que lo cambió todo. Me reí de mi propio marido mientras estábamos sentados a la mesa con nuestros amigos más cercanos. Lo llamé celoso, lo tomé a broma y, en ese momento, creí sinceramente que saldría victoriosa. Si alguna vez has dicho algo no porque fuera amable o cierto, sino porque querías ganar una discusión, parecer fuerte o evitar admitir que te equivocaste, entonces quédate conmigo porque lo que sucedió después cambió mi matrimonio por completo en el lapso de una sola frase. Esa noche prometía ser perfecta. La mesa estaba bellamente puesta, las velas brillaban y la música suave llenaba el ambiente. Había invitado a algunos amigos, incluido mi mejor amigo, Ryan. Sí, Ryan, el mejor amigo, con el que mi marido nunca se había sentido del todo cómodo. Ryan y yo nos conocíamos desde hacía 12 años. Mucho antes de conocer a mi marido, antes de la boda, antes de todo, me ayudó a mudarme de apartamento. Estuvo a mi lado cuando mi padre estaba enfermo. Contestaba mis llamadas nocturnas cuando me sentía perdida e insegura sobre la vida. Para mí, era familia. Para mi marido, sin embargo, él era algo completamente distinto, una incertidumbre que no podía definir del todo. Al principio, mi marido lo intentó. De verdad que sí. Sonreía cuando Ryan estaba cerca, le estrechaba la mano, charlaba un poco sobre el trabajo. Pero yo notaba cosas que prefería ignorar. La tensión en su mandíbula, las miradas silenciosas, la forma en que se quedaba inusualmente callado cuando Ryan y yo nos reíamos recordando viejos tiempos. Aún así, me decía a mí misma que ese era su problema, no el mío. No seas inseguro, pensaba. Y esa noche lo dije en voz alta. Estábamos comiendo, charlando, disfrutando del momento cuando Ryan compartió una historia sobre un viaje por carretera que habíamos hecho años atrás. Nos reímos y le di un codazo juguetón. Mi marido no se rió. Simplemente tomó un sorbo lento de agua. Ryan bromeó. Cuidado, tío. La conozco desde hace más tiempo que tú. Todos se rieron. Todos menos mi marido. Y fue entonces cuando crucé la línea. Puse los ojos en blanco y dije lo suficientemente alto como para que toda la mesa me oyera. ¡Ay, Dios mío! No me digas que estás celoso otra vez. Incluso me reí al decirlo. ¿Celosa de Ryan? Por favor, solo eres mi mejor amiga. Estás exagerando. Luego vino el silencio. De esos que se prolongan demasiado. Mi esposo dejó suavemente el tenedor. No con enojo, no bruscamente, solo con cuidado. Me miró y su expresión no era de enojo. Era algo más profundo. Dolor. Dolor silencioso, constante, pero no lo reconocí en ese momento. Estaba demasiado concentrada en defenderme. Se aclaró la garganta y habló con calma. No estoy celoso de él. Sonreí con ironía. Ah, ¿sí? Porque parecías celoso. Asintió una vez, luego dijo algo que nunca olvidaré. No estoy celoso de él. Estoy de luto por la forma en que lo proteges, pero no a mí. La habitación quedó en completo silencio. Mi sonrisa se desvaneció. ¿Qué significa eso? Pregunté, todavía medio riendo, tratando de mantener el control del momento. No alzó la voz. No arremetió. Él simplemente explicó. Significa que cada vez que te digo que me siento incómodo, me llamas inseguro. Pero si Ryan se siente incómodo por algo, lo defiendes inmediatamente. Intenté interrumpirlo, pero continuó. Significa que le dices a la gente que estoy celoso, pero nunca me has preguntado por qué me siento así. Ryan se removió incómodo en una silla. De repente, me volví hiperconsciente de todo. La luz parpadeante de la vela, el silencio, la tensión opresiva. Mi esposo continuó. No quiero competir con él. Nunca lo he querido. Solo quería sentirme como tu esposo, no como un tercero en mi propia mesa. Eso me golpeó fuerte, como si algo se derrumbara dentro de mi pecho. Intenté reírme de nuevo. Estás exagerando, pero esta vez mi voz carecía de convicción. Negó con la cabeza levemente. No, he estado callado. Eso no es lo mismo. Por primera vez esa noche, me di cuenta de que no estaba ganando nada. Se volvió hacia Ryan cortésmente. Respeto tu amistad. De verdad. Pero cuando mi esposa comparte contigo cosas que ni siquiera comparte. Conmigo, cuando te llama primero en vez de a mí. Cuando ignora mis sentimientos para proteger los tuyos, eso no son celos. Luego me miró. Se trata de límites. La palabra resonó con fuerza. Ryan se levantó torpemente, murmurando algo sobre que necesitaba aire. Uno por uno, nuestros amigos lo siguieron, ofreciendo excusas al irse. Y así, de repente, solo quedábamos nosotros dos. Las velas seguían encendidas.
La comida permanecía intacta, y el silencio era tan denso que parecía asfixiante. Sentí una oleada de emociones. Ira, vergüenza, exposición. ¿Cómo pudiste decir eso delante de todos? Espeté. Parecía cansado, agotado. ¿Cuántas veces he intentado decírtelo en privado? Me quedé paralizada porque lo había hecho. Hubo noches en las que dijo, a veces siento que le das prioridad a él. Y lo desestimé con, estás pensando demasiado. Hay mañanas, me dijo, me molesta cuando cancelas planes conmigo por él. Y respondí, me necesita, deja de ser controladora. Había etiquetado sus sentimientos en lugar de escucharlos. Se frotó la cara y dijo en voz baja, no quiero que pierdas a tu amigo. Simplemente no quiero perder mi lugar en tu vida. Algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en demostrar que no estaba haciendo nada malo que nunca me detuve a preguntarme si podría estar haciendo algo hiriente. Hay una diferencia y no la había visto. Me senté lentamente. ¿De verdad crees que lo puse por encima de ti? No dudó. Sí. Esa sola palabra pesó más que todo lo demás. No estaba gritando. No estaba acusando. Estaba seguro. Y la certeza es aterradora. Mi mente comenzó a reproducir todo. Las llamadas nocturnas con Ryan que salía a atender. Las bromas internas que nunca expliqué. Las veces que se lo conté a mi marido, no lo entenderías. La forma en que defendía a Ryan al instante, si alguien siquiera insinuaba algo inapropiado. Pero cuando mi marido se sentía incómodo, lo descartaba como celos. ¿Por qué era tan rápida en proteger a uno y cuestionar al otro? Mi marido volvió a hablar, más suave esta vez. Cuando te burlas de mí por estar celoso, no me hace sentir seguro. Me hace sentir pequeño. Pequeño. Esa sola palabra rompió algo dentro de mí. Nunca había tenido la intención de hacerlo sentir insignificante. En mi mente, estaba siendo moderna, independiente, segura de mí misma. Pero tal vez lo que realmente estaba haciendo era defensiva. Confío en ti, dijo en voz baja. Pero yo también necesito sentirme respetado. Las lágrimas me picaban en los ojos, y odié que tuviera que pasar por un momento de incomodidad pública para que realmente escuchara lo que había estado tratando de decir todo el tiempo. Se levantó y comenzó a recoger los platos, moviéndose lentamente, no por enojo, sino por agotamiento. Y justo entonces, algo me golpeó más fuerte que cualquier acusación. No estaba discutiendo. No alzó la voz. Se estaba retirando, no peleando, sino retrocediendo. Y esa comprensión me aterrorizó porque la ira se puede superar. El silencio es donde todo se desmorona. Espera, dije suavemente. Hizo una pausa. Lo siento. Las palabras sonaron extrañas al salir de mi boca. Pesadas, honestas, reales. No respondió de inmediato, así que continué. Pensé que si admitía que tenías razón, significaba que yo tenía que estar equivocada, y no quería sentirme como la mala. Me miró con una especie de calma concentrada. Nunca se trató de tener razón, dijo. Se trataba de sentirnos seguros el uno con el otro. ¿Seguros? Esa palabra resonó. Entonces me di cuenta de que no se había sentido lo suficientemente seguro como para compartir sus miedos conmigo porque cada vez que lo intentaba, los convertía en bromas, etiquetas o acusaciones de celos. Me acerqué y tomé suavemente su mano. No lo vi antes de admitirlo, pero ahora sí, y por primera vez lo sentí de verdad. Esa noche hablamos durante horas. No hubo gritos, ni sarcasmo, ni actitud defensiva, solo honestidad. Me contó cómo se sentía cuando lo comparaba con Ryan. Cuánto le dolía cuando compartía discusiones privadas con otra persona en lugar de resolverlas juntos. Como cada vez que ponía los ojos en blanco y lo descartaba con un solo estás celoso, poco a poco iba minando su confianza. Y esta vez escuché. De verdad escuché. Por primera vez también me abrí. Le dije que nunca había tenido la intención de faltarle el respeto. Que Ryan era realmente solo un amigo. Que había tenido miedo de perder un vínculo que existía mucho antes de mi matrimonio. Pero en algún momento había confundido la lealtad con la falta de límites. Hay una diferencia. La amistad es valiosa, pero el matrimonio necesita protección. Y esa noche comprendí que había estado protegiendo lo incorrecto. A la mañana siguiente llamé a Ryan, no de forma emotiva ni dramática, sino con calma y claridad. Le dije que necesitaba restablecer algunos límites. Menos llamadas a altas horas de la noche. No más conversaciones sobre asuntos personales de mi matrimonio. Más conciencia y respeto por el lugar que ocupa mi esposo en mi vida. Ryan guardó silencio un momento. Luego dijo, me preguntaba cuándo te darías cuenta de eso.
Eso me tomó por sorpresa. Admitió que él también se había sentido incómodo a veces, que nunca quiso interponerse entre nosotros, que tal vez me había aferrado demasiado al pasado. Cuando terminé la llamada, me sentí más ligera. No porque hubiera perdido a un amigo, sino porque finalmente comprendí algo importante. Mi esposo nunca fue mi oponente. No intentaba controlarme. Estaba pidiendo ser una prioridad. Hay una diferencia entre los celos y sentirse reemplazado. Y yo había desdibujado esa línea. Aproximadamente una semana después, mi esposo y yo nos sentamos a cenar de nuevo. Solo nosotros dos, en la misma mesa, sin invitados, sin público. Y me sonrió de una manera que no había visto en meses. Tranquilo, seguro, a gusto, elegido. Esa era la sensación. Elegido. El amor no se trata solo de confianza. Se trata de hacer que la otra persona se sienta elegida, especialmente en un mundo donde hay otras personas y otras conexiones. Antes pensaba que burlarme de mí hacía parecer segura de mí misma, pero la verdadera seguridad es poder decir, tus sentimientos importan. Si pudiera volver a esa noche, no me reiría. Preguntaría, ayúdame a entender. Porque a veces la persona a la que etiquetamos como celosa no intenta controlarnos. Simplemente pide que no la ignoren. Así que, si estás leyendo esto y alguna vez has descartado los sentimientos de alguien como inseguridad, tómate un momento, haz una pausa y hazte una simple pregunta. ¿De verdad están celosos o solo tienen miedo de perderte? Esa simple pregunta podría salvar tu relación. Casi me cuesta la mía. Y créeme, no querrás esperar a que el silencio se vuelva demasiado ensordecedor antes de empezar a escuchar.